Hola a todos, mi nombre es Antonio Fortunic, soy escritor, muy eventualmente director y además profesor de apreciación cinematográfica. De hecho, me encanta enseñar y he dictado cursos sobre cine en el Cultural Británico de Miraflores, en el Museo de Arte de Lima, para los ejecutivos del Banco Central de Reserva, para grupos privados de personas y también en algunos lugares del extranjero. Es por eso que cuando comenzó esta pandemia muchas personas me contactaron y me pidieron que diseñe un curso como para estas épocas, es decir, algo ligero, entretenido, pero que nos permita aprender más de cine desde la comodidad y seguridad de nuestras casas. Y es por eso que he trabajado en este curso que les estoy presentando, al que he llamado El arte de ver cine. Déjenme contarles un poco de qué va. La primera clase va a estar dedicada a lo que llamamos el más noble de los géneros, es decir, a la tragedia. Pero ojo, no vayan a pensar en la tragedia griega. De la tragedia griega a la tragedia contemporánea hay un abismo. La premisa es la misma. El protagonista se enfrenta a algo que lo sobrepasa, pero en la tragedia contemporánea la columna vertebral es completamente distinta. En la tragedia contemporánea, es decir, a la que vemos en el cine, eh, a lo que se enfrenta el protagonista es a un dilema moral. Es decir, es el único género en el que el protagonista y el antagonista son la misma persona. Es el personaje enfrentándose a su esencia, a sus convicciones, a su ética, a su moral. Y eso evidentemente pone la valla altísima para cualquier actor, director, guionista, etcétera. Porque cualquier fisura, cualquier exabrupto, cualquier disonancia se trae abajo la narración. Por eso le llamamos el más noble de los géneros. Para graficar esto voy a analizar escenas de una película que podemos ya considerar como eh, parte del canon de la poética trágica de las últimas décadas, que es Los puentes de Madison, de Clint Eastwood, donde, como ustedes recordarán, la protagonista es Meryl Streep. Es ella quien se tiene que enfrentar a sí misma y decidir por qué camino va a ir. Lo fantástico del género es que, sea cual fuere el camino que tome, siempre pierde. Para la segunda clase he decidido abordar el tema de la dramaturgia. Pero ¿qué cosa es la dramaturgia? La dramaturgia esencialmente es la relación que existe entre el personaje y la acción. Es decir, cómo la acción va haciendo evolucionar a los personajes. Hay películas con una dramaturgia muy pobre. El típico caso es James Bond, ¿no? Desde la época de Sean Connery hasta Daniel Craig, pasando por Roger Moore, James Bond no evoluciona. Es esencialmente el mismo. Es decir, está al servicio de su majestad, se toma los martinis de cierta manera, siempre está muy elegante, es bien parecido, tiene sexo con todas las mujeres lindas que puede encontrar, etcétera, etcétera, pero de evolucionar nada. En las antípodas están, pues, personajes como Al Pacino en El Padrino, ¿no? Es evolución pura y dura, por ejemplo. Para este tema, para esta clase, he decidido analizar la película Átame de Pedro Almodóvar, porque tiene una dificultad adicional. Y es que la valla para que Victoria Abril, que es la protagonista, evolucione, es altísima. ¿Por qué? Porque al principio de la película, Antonio Banderas, al que ella detesta con toda su alma, la agrede físicamente. Y sin embargo, el guión está construido de tal manera que deben evolucionar ambos personajes hasta enamorarse y ser felices al final. Es decir, es un cuento de hadas que en verdad podría ser una historia de horror. Y precisamente por eso la dramaturgia es tan difícil. Requiere de mucha química entre los personajes, de muy buenas actuaciones, de una dirección muy fina, de una puesta en escena y hasta de una musicalización muy cuidada para que esta evolución funcione. De manera que esa segunda clase va a estar dedicada a la dramaturgia y a Átame de Pedro Almodóvar. La tercera clase va a estar dedicada a un tema que a mí me encanta, que es la puesta en escena. Pero ¿qué cosa es la puesta en escena? Eh, Imagínense que cuando ustedes están viendo la entrega de los Óscares, sacan los premios a mejor película, a mejor director, a mejores actores, y se quedan con todos esos premios que vienen abajo y que muchas veces no nos parecen tan interesantes. Musicalización, vestuario, cámara, maquillaje, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, todo ese conjunto de cosas
son una puesta en escena. Solo un ejemplo de una de los tópicos de la puesta en escena, que es la calidad de la imagen. Por ejemplo, tradicionalmente en una película de dibujos animados, los colores deben ser muy brillantes y los píxeles muy pequeños, es decir, la imagen debe ser muy nítida porque se supone que con eso vamos a captar la atención de los niños. En un drama, en cambio, deben ser colores lo más naturales posibles y un pixelado, un grano medio, porque supuestamente esa naturalidad ayuda a realzar el drama. En una película de ciencia ficción, en cambio, lo que se busca es justamente deslavazar los colores, es decir, hacer exactamente lo contrario con los dibujos animados, volverlos un poco opacos y grano muy grueso, porque se supone que esa textura rugosa nos va a ayudar a imaginar mejor esos mundos que no conocemos. Les estoy dando solamente 3 ejemplos de las cientos de cosas que involucran una puesta en escena. Para graficar esto, en esta clase voy a analizar escenas de 3 películas. Cabaret, de Bob Fosse, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, y 1917, de Sam Mendes. La cuarta clase va a estar dedicada a un tema fascinante, que es la actuación. La técnica de la actuación para cine ha pasado por diversas revoluciones en el último siglo, desde la de Konstantino Stanislavski hasta la de las últimas del Actors Studio, Stella Adler, etc. En esta clase voy a entrar bien en detalle en todas esas técnicas, en todas esas evoluciones y revoluciones. Sin embargo, como adelanto, puedo decirles que a mí la que más me interesa es la técnica que pone el énfasis en la imaginación del actor. Es decir, la que le exige al actor que para crear un personaje se imagine cosas que van muchísimo más allá de lo que vemos en pantalla. Al extremo que lo que terminamos viendo es solamente la puntita del iceberg, porque debajo el actor ha debido imaginarse un pasado lejano, un pasado reciente, objetivos, superobjetivos, obstáculos, una serie de cosas que no necesariamente, la mayoría de las veces, no están explícitas en el guión y sin embargo son las que finalmente le dan textura, la que le dan riqueza, la que le dan, digamos, la brillantez a esas actuaciones. Para graficar esto vamos a analizar el trabajo de 2 actores brillantes en 2 películas extraordinarias. Viggo Mortensen en Una historia violenta de David Cronenberg y Michael Fassbender en Shame de Steve McQueen. La quinta clase se la vamos a dedicar a las películas de culto. Pero, ¿qué es una película de culto? En lugar de darles una definición, déjenme darles un ejemplo. En la década de los 90 me invitaron a una reunión a la que yo no tenía la menor ganas de ir porque iba a ser una reunión llena de desconocidos, no me interesaba, tenía otras cosas mejores que hacer, pero debía asistir por obligación. Así que fui y de pronto, al rato de llegar, un grupo de personas se puso a hablar de mujeres al borde de un ataque de nervios. Y de pronto la cosa se animó tremendamente y empezaron a recitar los diálogos entre Pepe y Candela de memoria, a cantar las canciones de La Lupe y de Lola Beltrán que están en la banda sonora, a discutir si el concepto de Chica Almodóvar había nacido con esa película. Es decir, la cosa se puso animadísima, tanto que yo mismo me metí en la conversación y terminé integradísimo con ese grupo de personas. Bueno, pues eso es una película de culto. Una película que es capaz de atraer a una serie de seguidores que están constantemente revisitándola, reinventándola, reinterpretándola y que están allí, atrás de ella. Para graficar ese tema voy a analizar escenas de Mulholland Drive, de David Lynch, que además tiene también acá un obstáculo extra, un valor agregado, si quieren, que es una película basada en lo onírico. Es decir, los sueños de la protagonista son la columna vertebral de la trama y en consecuencia su inconsciente está apareciendo de maneras impredecibles, lo que evidentemente se presta a todo tipo de interpretaciones. Yo les voy a dar la mía, pero hay cientos, si se meten a buscar en YouTube y en otros sitios van a encontrar cientos de interpretaciones y creo que en esa clase ya lo bonito va a ser abrir el debate al final para que los participantes, entre todos, tratemos de dilucidar
lo que nos ha querido decir David Lynch. Y finalmente, la sexta clase va a estar dedicada a las películas de cámara. ¿Qué cosa es una película de cámara? Es una película intimista, generalmente filmada en pocas locaciones, con pocos actores, y que precisamente por eso se pueden atrever a ir más allá de lo que podría ser una gran producción, digamos, a ir mucho más allá en cuanto a la forma y al fondo, a caminar casi al borde del precipicio en cuanto a los riesgos que se están tomando. Para graficar esto vamos a ver dos películas muy interesantes. La primera, Elephant, de Gus Van Sant, en la que Van Sant hace algo arriesgadísimo. Crea un híbrido cruzando la estructura aristotélica, que es la estructura típica, la que se usa en la mayoría de películas y de obras de teatro, con la estructura de una sonata. Es decir, hace ese cruce, dos estructuras de dos, ¿no?, artes completamente distintas para sostener esta narración. ¿Y qué consigue con eso? Una cosa extraordinaria. Darle altas cuotas de lirismo a un hecho tremendo, un hecho terrible, que es la matanza de unos alumnos en una escuela secundaria de los Estados Unidos. Y en la segunda parte de la clase vamos a ver otra película extraordinaria, pero que está en las antípodas en cuanto a género, en cuanto a tema, que es Una jornada muy particular de Ettore Scola, en donde los protagonistas, Marcello Mastroianni y Sofía Loren, van a evolucionar de una manera que al comienzo de las películas nos parecía absolutamente imposible. Y sin embargo, en base a un extraordinario guión, a un trabajo finísimo de dirección, pero sobre todo a unas actuaciones como para sacarse el sombrero, consiguen llevar a estos personajes a esa situación límite. Son dos películas muy, muy buenas y creo que es un digno final para este curso que, como les dije al comienzo, he titulado El arte de ver cine. Antes de terminar, debo decir que yo nunca muestro las películas completas. Al comienzo de la clase hago una introducción sobre el tema del día, luego alterno las escenas con mis explicaciones, finalmente hago un compendio de lo que hemos visto y al final abro el debate, digamos, ¿no? Hay siempre 10 o 15 minutos para preguntas y respuestas con los participantes. Para más información, el costo del curso, los días exactos, los horarios y la forma de contacto para inscribirse, por favor, prestenle atención a las 3 pantallas que les voy a compartir a continuación. Los espero. Muchas gracias.